Existe un tipo de sufrimiento que un hombre jamás admite en voz alta. Él no llora frente a ti, no implora, no hace escenas dramáticas. Pero por dentro, algo se destroza. Carl Jung llamaba a esto la herida que sangra en silencio, ese dolor psíquico que corroe el alma cuando el deseo se encuentra con la imposibilidad, cuando el amor choca de frente con el miedo a perder. Y tú, que estás leyendo esto ahora, probablemente ya sentiste que algo andaba mal. Ese hombre que parece distante, que evita mirarte a los ojos por demasiado tiempo, que responde con monosílabos pero nunca desaparece de verdad, él puede estar viviendo un infierno particular. Un infierno que esconde porque le enseñaron que un hombre no llora, no se entrega, no muestra debilidad. Pero Jung sabía una verdad brutal. Cuanto más reprimimos una emoción, más fuerza gana en las sombras de la psique. Y cuando un hombre reprime el sufrimiento por alguien, ese sufrimiento no desaparece, se transforma. Se convierte en insomnio, se convierte en irritación sin motivo, se convierte en esas ganas inexplicables de estar cerca incluso cuando todo dice que debería irse. En este guión, descubrirás las 5 señales infalibles de que él está sufriendo por ti a punto de llorar, aunque nunca derrame una lágrima delante de testigos. No son señales obvias, son rastros psicológicos, comportamientos que denuncian la batalla interna entre el ego y el corazón. Y cuando termines de leer, verás con absoluta claridad lo que él nunca pudo decir, porque el sufrimiento verdadero no grita, susurra, y solo quien sabe escuchar logra captarlo. La primera señal es la más perturbadora. Él te observa cuando piensas que no lo estás viendo. Jung decía que la mirada es la ventana del alma, y cuando un hombre sufre por una mujer, sus ojos se convierten en imanes involuntarios. No puede evitarlo, incluso en medio de una conversación con otras personas. Incluso fingiendo estar distraído con el celular, su mirada te busca. Y no es una mirada casual, es una mirada que estudia, que memoriza, que intenta descifrar cada microexpresión de tu rostro. Porque en el fondo de su psique existe un miedo primitivo, el miedo a que desaparezcas, a que ese momento sea el último, a que él nunca más tenga la oportunidad de verte así tan cerca y tan real. Este comportamiento proviene de lo que Jung llamaba el hambre arquetípica, la necesidad ancestral de conexión con aquello que completa nuestra psique fragmentada. Cuando un hombre te observa así, no está solo viendo a una mujer bonita, está viendo la proyección de su ánima, la imagen interna de lo femenino que habita en el inconsciente masculino. Y cuando esa proyección encuentra a una persona real que la encarna, el impacto psicológico es devastador. Por eso desvía la mirada cuando te das cuenta, porque sostener esa mirada sería admitir la vulnerabilidad, sería rasgar la máscara del ego y mostrar la herida abierta. Pero los ojos no mienten, cargan el peso de 1000 palabras no dichas, de 1000 abrazos que le gustaría dar, de 1000 veces que casi dijo «te necesito», pero se tragó la frase en el último segundo. La segunda señal es aún más reveladora. Él recuerda detalles que nadie más guardaría. Aquel comentario que hiciste hace 3 meses sobre que te gustaba el café sin azúcar. La canción que mencionaste de pasada. El nombre de tu mascota de la infancia. Para la mayoría de las personas, esa información se pierde en el flujo diario de la vida. Pero para quien sufre en silencio, cada palabra tuya es archivada como si fuera un fragmento sagrado. Jung explicaba que la atención profunda es un síntoma de inversión libidinal. La energía psíquica se concentra totalmente en el objeto amado, haciendo que todo lo relacionado contigo adquiera una importancia desproporcionada. Él no lo hace a propósito, es un proceso inconsciente. Su mente está constantemente volcada hacia ti, incluso cuando intenta distraerse con el trabajo, el gimnasio, los amigos. Te convertiste en el centro gravitacional de su psique,
Y eso se manifiesta en esa memoria fotográfica para todo lo que te concierne. Cuando menciona algo que dijiste hace semanas, no es coincidencia, es porque aquello quedó resonando en su cabeza, siendo revisitado, analizado, guardado como prueba de que existes, de que esta conexión es real. Ahora, si quieres entender de verdad lo que está sucediendo en tu vida amorosa, no solo con él, sino con el patrón completo que te trajo hasta aquí, preparé un quiz de diagnóstico gratuito. En menos de 3 minutos descubrirás exactamente qué está bloqueando la llegada del amor verdadero a tu vida. Puede ser un patrón de abandono, puede ser autosabotaje, puede ser una creencia limitante que ni siquiera sabías que tenías. El enlace está en el comentario fijado. Hazlo ahora, porque la claridad es el primer paso para la transformación. Y mientras no sepas qué te impide ser plenamente amada, seguirás repitiendo los mismos ciclos. El quiz es rápido, profundo y te dará respuestas que ningún video por sí solo puede entregar. La tercera señal corta como una cuchilla. Él crea excusas para estar cerca, pero mantiene distancia emocional. Parece contradictorio, y es exactamente ahí donde reside el sufrimiento. Jung llamaba a esto el conflicto de los opuestos, cuando dos fuerzas psíquicas igualmente poderosas entran en guerra dentro de la misma persona. Por un lado, el deseo abrumador de proximidad, de tocar, de entregarse. Por el otro, el miedo paralizante al rechazo, a la vulnerabilidad, a perder el control. Entonces él aparece. Siempre aparece. Inventa motivos para enviarte un mensaje, pregunta cosas que podrían resolverse de otra forma, ofrece ayuda que ni siquiera pediste. Pero cuando correspondes, cuando abres espacio para la intimidad real, él retrocede, se pone serio, cambia de tema, coloca una pared invisible entre ustedes dos. Eso no es frialdad, es pánico, porque en el momento en que se permite sentir completamente, el sufrimiento se vuelve insoportable. Es más fácil quedarse en ese limbo, lo suficientemente cerca para alimentar la esperanza, lo suficientemente lejos para no destrozarse. Este comportamiento revela a un hombre en guerra consigo mismo. Su parte consciente le dice, protégete, no te expongas, te van a lastimar. Su parte inconsciente grita, ella es todo lo que siempre quisiste, no la dejes escapar. Y en medio de ese campo de batalla interno, él se queda paralizado. Cercano, pero inalcanzable. Presente, pero ausente, sufriendo cada segundo de esa contradicción. La cuarta señal es la más silenciosa de todas. Él cambia cuando está cerca. No de forma obvia, no de forma teatral, pero algo en su energía se altera. La voz baja un tono, se vuelve más cuidadosa. Los movimientos se vuelven más contenidos, como si estuviera hiperconsciente de su propio cuerpo. Se ríe menos o se ríe demasiado. Se queda más callado o habla sin parar para llenar el silencio. Jung decía que la presencia del objeto amado activa lo que él llamaba la función inferior, esa parte de la personalidad que normalmente permanece oculta, la vulnerabilidad que el ego intenta suprimir. Cuando tú llegas, su equilibrio psíquico se desestabiliza. De repente, ese hombre seguro de sí mismo se vuelve torpe, ese tipo extrovertido se bloquea, o al revés. El introvertido comienza a hablar compulsivamente, intentando impresionar, intentando demostrar su valor. Esto sucede porque representas algo más grande que solo una persona. Te has convertido en un símbolo. El ánima proyectada, la posibilidad de completitud, la promesa de cura para heridas antiguas. Y ante algo tan significativo, su ego no sabe cómo reaccionar. Entonces cambia, se vuelve diferente. Y si prestas atención, lo notarás. Él nunca es totalmente él mismo cuando estás presente, porque estar cerca de ti es estar demasiado cerca de su propio corazón, y eso duele más de lo que puedes soportar. Existe una capa aún más profunda en esta señal. El cambio no es solo conductual, es energético. Lo sientes. Algo en el aire se vuelve denso, cargado, como si hubiera una corriente eléctrica invisible conectándolos a los dos.
Jung estudió esto a través del concepto de sincronicidad y campos psíquicos compartidos. Cuando alguien invierte una intensa energía emocional en otra persona, se crea una especie de resonancia. Puedes estar al otro lado de la habitación y sentir el peso de su mirada, incluso antes de girar la cabeza. Puedes estar en silencio y percibir que él está pensando en ti. Esto no es misticismo barato, es psicología profunda. La psique humana no está aislada dentro del cráneo. Se expande, se conecta, crea puentes invisibles con aquello que consideras significativo. Y cuando un hombre sufre por ti en silencio, ese puente está siempre activo. Puede que no diga nada, puede que finja indiferencia, pero la energía no miente. Sientes la tensión, la expectativa, el deseo reprimido pulsando en el espacio entre ustedes. Y eso es agotador para él, porque mantener esa intensidad emocional oculta exige un esfuerzo psíquico brutal. Es como aguantar la respiración bajo el agua. Eventualmente, el cuerpo se revela. Eventualmente, algo tiene que ceder. La quinta y última señal es la más devastadora. Él sabotea su propia felicidad para no perderte por completo. Parece una locura, pero tiene todo el sentido en la lógica del inconsciente. Jung identificó este patrón como autosacrificio neurótico, cuando la psique prefiere sufrir de forma controlada a arriesgarse a un sufrimiento aún mayor. Entonces, él no avanza, no se declara, no toma la actitud que podría cambiarlo todo, porque en su cabeza, mientras no se diga nada, todavía hay esperanza. Mientras estén en ese limbo indefinido, él todavía te tiene de alguna forma. Pero si se declara y tú dices que no, se acabó. La fantasía muere, la posibilidad se cierra, y eso para alguien que ya ha invertido tanto emocionalmente es una muerte psíquica. Entonces, elige el sufrimiento crónico en lugar del riesgo del rechazo agudo. Se queda en ese lugar de casi, de tal vez, de un día, y mientras tanto, se corroe por dentro. Pierde el sueño, pierde el apetito, pierde la capacidad de conectarse plenamente con cualquier otra persona porque tú ocupas todo el espacio emocional disponible. Y si llegaste hasta aquí, necesitas hacer una cosa ahora mismo. Comenta: yo recibo el amor. No te saltes esto. No es solo un comentario, es una declaración al universo, a tu propia psique, al campo energético que te rodea. Porque existe una verdad que Jung repetía de diferentes formas: el universo solo envía amor a quien está abierto a recibirlo. Si cargas bloqueos, creencias de que no mereces, miedo a que te lastimen, el amor toca a la puerta y tú cierras por dentro sin siquiera darte cuenta. Comentar "yo recibo el amor" es un acto de reprogramación. Es decirle a tu inconsciente: estoy lista, merezco, acepto. Hazlo ahora. Escribe en los comentarios, porque las palabras tienen poder y las declaraciones públicas crean compromiso. Estás abriendo la compuerta, estás diciendo que sí, y cuando dices que sí de verdad, todo cambia. Ahora conoces las 5 señales. Él te observa cuando piensa que no lo ves. Él recuerda cada detalle. Él crea excusas para estar cerca, pero mantiene distancia emocional. Él cambia completamente cuando estás presente y sabotea su propia felicidad para no arriesgarse a perderte del todo. Estas no son señales de indiferencia, son señales de un hombre en colapso interno, luchando contra la marea de emociones que le enseñaron a reprimir. Jung decía que el sufrimiento no expresado se transforma en síntoma, y estos 5 comportamientos son exactamente eso, síntomas de un dolor que no encontró voz. Pero aquí está la parte que nadie te cuenta.
Reconocer estas señales no resuelve nada por sí solo. Puedes identificar perfectamente que él está sufriendo, puedes tener la certeza absoluta de que hay algo real allí y aún así quedarte atrapada en el mismo ciclo. Porque el problema no está solo en él, está en la danza que ustedes dos están bailando, en los roles inconscientes que cada uno ha asumido, en los patrones que se repiten sin que nadie se dé cuenta. Y es por eso que la claridad sobre ti misma es tan crucial como la claridad sobre él. Necesitas entender tu propio laberinto antes de intentar navegar el suyo. Necesitas saber qué heridas tuyas están siendo activadas, qué miedos te hacen aceptar migajas, qué creencias te mantienen atrapada en relaciones que no te nutren. Porque al final, no puedes salvar a nadie, pero puedes salvarte a ti misma. Y cuando te salvas, todo a tu alrededor se reorganiza. Ahora, si realmente quieres transformar tu vida amorosa de una vez por todas, necesitas hacer el quiz de diagnóstico que preparé. No es otro test superficial de Internet. Es una herramienta basada en psicología profunda que revelará exactamente qué patrón inconsciente te está impidiendo ser plenamente amada. Puede ser miedo al abandono que te hace elegir hombres emocionalmente indisponibles. Puede ser la creencia de que necesitas merecer el amor en lugar de simplemente recibirlo. Puede ser autosabotaje que te hace huir cuando alguien realmente disponible aparece. Lo descubrirás en menos de 3 minutos y recibirás un diagnóstico personalizado con los próximos pasos prácticos. El enlace está en el comentario fijado. Hazlo ahora, porque el conocimiento sin acción es solo entretenimiento. Y no llegaste hasta aquí para entretenerte, llegaste para cambiar. Y el cambio comienza con una claridad brutal sobre lo que realmente está sucediendo. Así que haz clic, responde con honestidad y recibe tu diagnóstico. Es gratuito, es rápido y puede ser el punto de inflexión que estabas esperando. Así que, aquí estamos. Conoces las 5 señales de que él sufre por ti en silencio. Entiendes la psicología detrás de cada comportamiento. Sabes que su sufrimiento es real, pero también sabes que no es tu responsabilidad curarlo. Jung decía que el mayor acto de amor es permitir que el otro sea libre. Libre para elegir, libre para crecer, incluso para equivocarse. Y eso también vale para ti. Eres libre para quedarte, libre para irte, libre para exigir más que migajas emocionales. Libre para decir, merezco a alguien que no tenga miedo de amarme en voz alta, porque lo mereces. No porque seas perfecta, no porque lo hayas hecho todo bien, sino simplemente porque eres humana y estás aquí, vulnerable, y lo suficientemente valiente como para querer una conexión real. El sufrimiento silencioso de él puede ser conmovedor, puede ser profundo, puede incluso ser genuino, pero no puede ser la única base de una relación. En algún momento, alguien tiene que tener valor, y si no es él, que seas tú. Valor para hablar, valor para preguntar, valor para establecer límites, valor para irte si es necesario. Ahora, antes de irte, haz una última cosa. Comenta, yo recibo el amor. Porque esa frase no es mágica, pero es poderosa. Es una declaración de apertura, de merecimiento, de preparación. El universo conspira a favor de quien está verdaderamente disponible para recibir. Y disponibilidad no significa desesperación, significa claridad. Significa saber lo que quieres, saber lo que no aceptas y confiar en que el amor correcto encontrará el camino hacia ti cuando estés vibrando en la frecuencia correcta. Así que escribe ahí abajo, yo recibo el amor. Y si aún no has hecho el quiz de diagnóstico, el enlace está en el comentario fijado. Descubre qué está bloqueando el amor verdadero en tu vida, porque no llegaste hasta aquí por casualidad. Estás lista para el siguiente nivel. Y el siguiente nivel comienza con una elección. ¿Seguir repitiendo los mismos patrones? ¿O finalmente liberarte de ellos? La elección siempre ha sido tuya.